Vamos a hablar ahora de un tema que es muy importante, que es el tema del estado de ánimo de la gente. Tener en cuenta el estado de ánimo del pueblo, de la gente, de las bases populares. Y digo todo esto, gente, bases populares, etcétera, porque normalmente nosotros hablamos de masas, estado de ánimo de las masas, y así ustedes lo leerán en Lenin y en toda la literatura marxista, leninista de la época de la revolución, post-revolución de octubre, ¿no? O antes de la revolución. El problema es que el término masas hoy día pues nos choca porque nosotros estamos defendiendo un concepto de sujeto diferenciado, ¿no es cierto? Sujeto revolucionario diferenciado, y masas como que es un término muy homogeneizador. Por lo tanto, preferimos hablar de la gente o de las bases populares o del pueblo en general. Ahora, fíjense ustedes, hemos dicho que es fundamental analizar la correlación de fuerzas, pero analizar la correlación de fuerzas no podemos ser subjetivos. Si nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra pasión, muchas veces vemos más fuerza de la que existe en el campo revolucionario. Y eso es un error. No es ser más revolucionario pensar de que tenemos más fuerza si no es así. ¿Por qué? Porque nosotros planificamos los combates en función de cómo analizamos las fuerzas que tenemos. Y si nosotros vamos a un combate y pensamos que tenemos un ejército de 10.000 hombres, planificamos en base a 10.000 hombres, ¿no es cierto?, que van a luchar. Y resulta que si tenemos 5.000 o 2.000 hombres y no 10.000 por un correcto análisis de la realidad nuestra, entonces vamos a ir a la derrota, porque no podemos ganar una batalla cuando se planifica su triunfo con 10.000 si contamos solamente con 2.000. Y eso nos suele ocurrir a la izquierda, que no somos capaces de ver objetivamente con cuánta fuerza constamos, y hacemos entonces, nos informamos mal e informamos a los jefes mal y damos batallas sin tener los instrumentos ni la gente necesaria para darlas. Tenemos que ser capaces entonces de saber cuál es el estado de ánimo de la gente, del pueblo. Tenemos que saber cuál es el estado de ánimo del enemigo, que es muy importante. Tenemos que saber cuál es la realidad internacional en el contexto de la cual se da nuestra lucha. Hechas estas evaluaciones, debemos entonces precisar las líneas de acción. Pero para poder tener una clara percepción del estado de ánimo de las masas, tenemos que aprender a escuchar. Y por desgracia, muchos de nuestros dirigentes no saben escuchar. Saben elaborar política, saben mandar, pero no saben escuchar. El mandar obedeciendo del que tanto habla Evo Morales y que viene de los zapatistas, ¿no es cierto? Bueno, se cumple muy poco. Realmente se manda para que obedezcan, no se manda obedeciendo. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces los dirigentes no saben escuchar, pero también los subordinados de esos dirigentes, los cuadros medios, lo que hacen es desinformar al dirigente, porque por tenerlo contento o por oportunismo político le pasan informaciones erradas, mejores de las que existen en la realidad. Yo les decía que esto es, si hay un pecado en política grave, que merece una gran sanción, es este, porque lo grave de las informaciones falseadas es que se bajan líneas o estrategias y tácticas incorrectas que llevan al fracaso de los procesos y al desánimo de la gente. O sea que hay una gran responsabilidad cuando se hace esto. Y por lo tanto, un deber revolucionario es estar correctamente informado e informar correctamente a los dirigentes. Y hay una cosa que me parece importante que decía Facundo Guardado, un dirigente salvadoreño, ¿no? Decía, si el pueblo no te va acompañando al nivel que vos querés, tenés que preguntarte ¿por qué? ¿Qué es lo que anda mal? Y hay que tener la modestia de reconocer en lo que se anda mal.
y no descargar la responsabilidad sobre otros. Muchas veces los fracasos nuestros se dice, no, es que el pueblo no sirve, es que el pueblo no se movilizó. Y no nos damos cuenta que hemos sido nosotros los que no hemos sido capaces de planificar correctamente los combates. Hay una tendencia subjetiva, a veces llevada por la pasión revolucionaria, de los dirigentes a estar mal informados, al generalizar el estado de ánimo de la situación que los rodea. Por ejemplo, un dirigente de un barrio popular muy combativo tiende a pensar que el país, que otros barrios populares están en el mismo espíritu de lucha que su barrio, cuando muchas veces el barrio ese es una excepción. Esto ocurría en las zonas guerrilleras. Como los comandantes guerrilleros veían pues que en las zonas guerrilleras la disciplina que ellos imponían, la solidaridad, una serie de medidas y normas se acataban, pues proyectaban su visión de la guerrilla al país y hacían política para la ciudad con los mismos criterios de las zonas controladas. Y por eso es que tanta gente murió en las ciudades, de la gente que simpatizaba o que eran cuadros de la guerrilla urbanos, porque esos cuadros urbanos tenían que enfrentar al aparato represivo con toda su capacidad en la ciudad, que no existía en las zonas controladas. Entonces eso lleva no solo a que fracase la revolución, sino que se pierdan muchas vidas humanas por estos juicios subjetivos. Hay pues esta tendencia que la izquierda, menos mal que parece haber superado ya, que era muy propia del estalinismo, pensar de que todo lo que el partido dice está bien, todo lo que se hace está bien y como que hay que adecuar la realidad a las propuestas del partido, ¿no? Eso es muy grave. Nosotros, para tratar de evitar estos juicios subjetivos y llegar a un correcto análisis de la situación concreta, acuérdense que el arte de la política es partir, ser capaz de analizar la situación concreta para elaborar la estrategia y la táctica. Nosotros con Isabel Rauber, compañera de trabajo mía de hace varios años, hicimos un esquema de análisis de coyuntura que será objeto de otra sesión especial porque toma bastante tiempo, pero quisimos dar elementos para que la gente fuese mirando una serie de aspectos de la realidad para luego hacerse un juicio de cuál era la situación nuestra en esa realidad.